Y bueno, me llegó este video del Chamo Gutiérrez, que hace rato que no lo vemos. Y aquí habla de el Jenkem, la peor droga de todas. Vamos a ver qué tan mala es. Muchachos, me gustaría comenzar este video con una advertencia. Sé que muchos ven YouTube para acompañar el almuerzo y la cena y creo que este video probablemente no sea el más apropiado. Aún así, a pesar de que vamos a hablar de un tema bastante desagradable, haré lo posible porque las imágenes mostradas... Es que mírale la cara de destruido que tiene este pobre muchacho. Este tiene cara de que acaba de pasar por un ataque de pánico. Sean discretas o simbólicas, y trataré de usar un lenguaje serio para evitar dar asco adrede. En este video hablaremos del Jenkem, la sustancia de abuso más desagradable Bueno, pero mírale esta cara a este individuo, no puede y ser. repugnante de todas, Ron Weasley de fentanilo. a la vez que una de las más raras y rodeadas de mitos que iremos despejando. Dicho esto, pongámonos en contexto. Jenkem es el nombre que recibe una droga inhalatoria, a veces vista como ficticia o como una leyenda urbana, que es producida a partir de la fermentación de orina y heces humanas bajo el calor del sol. ¿What? ¿Qué? ¿What? Yo creí que era una... ¿Qué? ¿What? Jenkem, por tanto, no es un compuesto o una molécula específica. Al contrario, se trata de un conjunto de gases provenientes de la fermentación, que cuando son inhalados producen efectos disociativos, alucinógenos e incluso euforizantes, que pueden prolongarse por hasta 1 hora en los usuarios. Prácticamente no se habla de esta sustancia al punto de que incluso es considerada como un mito, debido a que su uso, afortunadamente, también es muy raro, por lo menos en la actualidad. Pero no te creo que se haya vertido el pupo encima. ¿What? La droga de la fosa séptica. Estoy sin palabras, ¿eh? Sin embargo, el Jenkem en su momento llegó a ser una sustancia de abuso muy popular, particularmente en Zambia, un país del sur de África, sobre todo a finales de la década de los 90 e inicio de los años 2000. Bueno, no me extraña. Esto es más normal, ¿eh? No me extraña porque... ¿Cómo que se llama? Hay videos de africanos que se bañan en el orine de los caballos. O que hacen algo... O que comen excremento de vaca. No es tan extraño. Ay, mira esto, bro. Época en la que este desagradable cóctel de gases era nada más y nada menos que la tercera sustancia de abuso más popular en este país. El Jenkem era consumido sobre todo por niños que carecían de los medios para adquirir otras sustancias de abuso. Tengamos en cuenta... Mira, iba a hacerlo por niños, Dios. que en varios países de África, tristemente, el ¿Qué pasó, Balaroma? Sí, buf, duro esto, ¿eh? de abuso. Tengamos en cuenta que en varios países de África, tristemente, el consumo de psicotrópicos inhalatorios es una práctica ampliamente extendida. Los adictos, sobre todo niños, inhalan gasolina, tolueno, querosén, pero sobre todo inhalan pegamento o los solventes que este contiene. Y el Jenkem surgió entre aquellos sectores más desfavorecidos de... ¡Dios, hermano! Yo creo que esto iba a ser jiji jaja, pero mierda. Esto me está desmoralizando, bro. de la población que no podían permitirse ni tan siquiera comprar pegamento o gasolina. De hecho, el nombre Jenkem es una forma... Entonces, coño. Entonces no es un mito urbano. Porque cuando yo era niño, hacían campañas contra drogas y decían que no seas huele pega, porque ahí es donde comienza la cosa. Huele pega, el que huele el pegamento. Imagínate, como los niños que olían los químicos del marcador. Pinga. alterada del nombre de una marca de pegamento popular en Zambia. Una mezcla de vicio, ocio, desesperación y probablemente también una buena dosis de casualidad se sumaron a las duras condiciones que atravesaba y sigue atravesando este país para llevar al surgimiento de esta práctica. Desechos humanos eran tomados de pozos sépticos o raspados del interior de tuberías de aguas negras y dejados a fermentar bajo el sol junto con orina. Esto usualmente se hacía dentro de botellas selladas con un globo, el cual iba acumulando los gases a lo largo de aproximadamente una semana para después ser inhalados. Ahora, a pesar de que los reportes sobre el uso de esta sustancia son bien conocidos y provienen... Ay, eso debe oler como el demonio. No.
incluso de fuentes serias como funcionarios del propio gobierno de Zambia, lo cierto es que no hay prácticamente ningún estudio clínico o farmacológico sobre los mecanismos detrás de los efectos del Jenkem, algo que honestamente no es una sorpresa. Sin embargo, con conocimiento sobre la fisiología humana y la farmacología de los gases implicados, sí que podemos intentar darle una explicación a todo esto. Lo primero que tendríamos que saber es la composición aproximada de los gases presentes en el Jenkem. Ahora, tengamos en cuenta que estos gases son el producto de un proceso de fermentación llevado a cabo por los diversos microorganismos contenidos en los desechos humanos. La gran mayoría de ellos, si no es que todos, son bacterias que son nativas de nuestro intestino. Así que el primer paso para conocer la composición del Jenkem es conocer la composición de los gases de la fermentación intestinal humana. El intestino humano en condiciones normales puede producir entre 0.2 hasta 1.5 litros de gases cada día. La producción de estos gases se debe a la peculiar microbiota que existe en nuestro sistema digestivo, particularmente en el intestino grueso, en las asas colónicas. Dentro del intestino hay muy poco oxígeno disponible y por tanto aquí solo pueden sobrevivir microorganismos con un metabolismo independiente de este gas, microorganismos conocidos técnicamente como anaerobios, que producen energía sobre todo a través de la fermentación. El colon suele contener una buena porción de material fermentable, no solo todos aquellos nutrientes que no alcanzamos a absorber, sino también aquellos componentes de la dieta que sencillamente no podemos. ¿Qué pasó, Álvaro? Aquí estamos todos en shock, ¿eh? Hay una droga que tú puedes inhalar producto del excremento humano. Digerir, como la fibra. La fermentación dentro del colon es un proceso que no solo es natural, sino que también es beneficioso para nuestro cuerpo. No es un defecto, sino una ventaja, en vista de que crea componentes útiles para el cuerpo humano. Sin embargo, en este caso Yo pensé que la conocías. No, primera vez que escucho yo esto, ¿eh? Yo creía, porque creo que es un video nuevo para ver. No, esto tiene tiempo. Yo creía que era la nueva droga que estaba reemplazando el fentanilo en Estados Unidos. Que hay como una nueva droga que es más poderosa que el fentanilo. Nos interesan aquellos quizás no tan útiles, los gases, y entre estos sobresalen tres: el hidrógeno, el metano y el dióxido de carbono. Pero además de estos, también se producen otros compuestos en cantidades menores, pero que son relevantes sobre todo por su olor característico. Hablamos por ejemplo del sulfuro de hidrógeno, un gas con un potente olor a huevos podridos, del metilmercaptano con un olor similar al del repollo y de un grupo de sustancias llamadas aminas biógenas, entre Está muy gracioso cómo se ve la nubecita del peo. las que sobresalen la putrescina y la cadaverina, cuyos nombres prácticamente las describen. Ahora, esta lista de compuestos que acabamos de describir Cadaverina, mire ese nombre, la putrescina y la cadaverina. es solo una aproximación a la composición del Jenkem, en vista de que acá no tenemos en cuenta la fermentación. No me acuerdo cómo se llama, pero eso lo vi en estos días. Crocodile se llama, crocodrile. Pues a lo mejor es eso. De la orina, que también está presente en la fabricación de esta droga. La orina humana, en contraste, tiene una muy baja concentración de bacterias en condiciones normales. La vía urinaria tiene una población muchísimo menor de microorganismos, al punto de que a veces es incluso considerada como estéril, aunque esto sea debatible. Sin embargo, No, sí, yo justo iba a decir eso, pero ¿cómo que bacterias? Si la orina caliente se considera estéril. cuando mezclamos ambos tipos de desechos, los contenidos de la orina también pueden ser fermentados por las bacterias anaeróbicas que habitan en nuestro sistema digestivo. Y de todos los compuestos presentes en la orina, el que más nos interesa es la urea, la cual puede ser fermentada hacia amoníaco. De esta forma terminamos con la principal mezcla de gases que en principio debería estar presente en el Jenkem: hidrógeno, metano, dióxido de carbono y amoníaco. Y entre todos ellos, muy probablemente el más importante para explicar los efectos de esta sustancia sea nada más y nada menos que el famoso y subestimado dióxido de carbono. Mi hipótesis para explicar los efectos de esta droga se basa principalmente en un estado conocido como hipercapnia. La hipercapnia es sencillamente unos niveles anormalmente altos de dióxido de carbono en la sangre. Este es un trastorno que tiene múltiples consecuencias y efectos en el cuerpo. Tú hablas del Jenkem, sí, del Jenkem. Primera vez que escucho yo esta vaina, Álvaro,
pero entre ellos el que más nos interesa es el que se conoce como narcosis por CO2. Este es un estado de alteración neurológica que puede aparecer cuando hay hipercapnia. En este caso, la inhalación repentina de las grandes cantidades de CO2 contenidas en el Jenkem llevarían a un estado de depresión neurológica, mareos, desorientación, pensamientos delirantes y alteraciones sensoriales que se deben sencillamente a una narcosis por dióxido de carbono. Este estado es bien conocido y coincide muy bien con los efectos reportados del Jenkem. Se le adjudican incluso sensaciones de euforia y un estado disociativo. Ahora, esto quizás parezca difícil de creer. El dióxido de carbono es un gas muy común, es probablemente uno de los desechos metabólicos más importantes del cuerpo. Si acumular dióxido de carbono en nuestro organismo. Claro, sí, es raro, porque de hecho la atmósfera tiene más dióxido de carbono que oxígeno. Pero ¿por qué aquí funciona mejor? Sirviese como un medio para drogarse, habría muchas personas adictas a aguantar la respiración. Pero aquí entran un par de detalles sobre la fisiología humana que hay que tener en cuenta y que pocas veces se discuten. Prácticamente siempre que se nos habla de este gas de cara al público general, se nos dice que el dióxido de carbono viaja en la sangre, ya sea libre o unido a la hemoglobina, hasta nuestros pulmones para luego ser eliminado con la respiración. Pero lo cierto es que esto no es del todo cierto. En realidad, la principal y más importante forma en la que el CO2 viaja en nuestra sangre es convertido en otra molécula. El dióxido de carbono es combinado con agua para producir otra sustancia conocida como ácido carbónico, el cual también puede disociarse en bicarbonato. No quiero complicar esto innecesariamente, lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que el CO2 usualmente no viaja libre en la sangre, sino que al contrario es convertido en ácido carbónico para poder circular. Ahora, uno podría preguntarse cuál es la razón de este cambio rápido de una sustancia a otra. Esta es sencillamente una forma ingeniosa que tiene el cuerpo humano para no tener que lidiar con el dióxido de carbono, precisamente porque es un gas que altera profundamente nuestra fisiología. Apenas este es producido, es convertido en otra molécula más fácil de manejar. Esto es súper importante porque de lo contrario nuestro cuerpo tendría graves problemas para pasar del estado de reposo a la acción. El ejercicio repentino nos inundaría de CO2 proveniente de los músculos en minutos si este no fuese convertido en ácido carbónico. Ahora, en el caso del Jenkem se inhala mucho CO2 de golpe, lo que lleva a un pico de este gas que no puede ser convertido tan rápidamente en ácido carbónico, lo que facilita que llegue al cerebro y a que aparezca una narcosis por CO2. Es que mire la cara del pobre niño, Dios. Y no solo esto, en el contexto de la inhalación del Jenkem, aquella porción del CO2 que sí consiga ser convertida en ácido carbónico llevará a la acidificación del cuerpo. El ácido carbónico es un ácido débil, es un ácido fácil de manejar, pero en las cantidades suficientes puede llevar a una disminución del pH, lo que usualmente también lleva a alteraciones neurológicas. Pero esta explicación es insuficiente. Te pudre el cerebro los peos fermentados, bro. ¡Qué locura! El Jenkem además contiene otros 3 gases que ya mencionamos, y entre estos los más abundantes serían el hidrógeno y el metano. Estos gases son muy inertes para el cuerpo humano, interactúan muy poco con nuestras células y realmente no ejercen un efecto directo. Sin embargo, en el caso del Jenkem cumplen una función importante, inducen asfixia por desplazamiento. Estos gases ingresan a los pulmones y desplazan al oxígeno, de forma que los efectos del dióxido de carbono se suman a una hipoxia que empeora los síntomas neurológicos. Y de forma adicional tenemos también al ya mencionado amoníaco. El amoníaco es todo lo contrario. Míralo. Este compuesto interfiere gravemente con nuestro metabolismo. Es de hecho un desecho metabólico muy importante, tal como el dióxido de carbono, y su acumulación en el cuerpo lleva a síntomas neurológicos severos. Así como existe la narcosis por CO2, también existe la encefalopatía por hiperamonemia, mejor conocida como encefalopatía hepática, una enfermedad neurológica grave caracterizada por confusión, letargo, alteraciones sensoriales y motrices que surgen cuando el hígado ya no puede deshacerse del amoníaco. Y es que, tal como el CO2 es convertido rápidamente en ácido carbónico, el amoníaco también es convertido rápidamente en otra molécula más fácil de manejar, la urea. Esto es algo que ya... Oye, pero hermano, venden amoníaco en las farmacias.
Hermano, literalmente se están envenenando. Examinamos en el video sobre la hematofagia, sobre las consecuencias de llevar una dieta basada solo en sangre. Y como vimos en ese video, el hígado es el órgano encargado de convertir el amoníaco en urea, la cual es posteriormente expulsada del cuerpo a través de la orina. La palabra urea y orina tienen la misma raíz etimológica y por una buena razón. El caso es que en el yenkem esa misma urea es fermentada para producir amoníaco otra vez, que luego es inhalado, llevando a un estado de neurotoxicidad que en parte podría describir los síntomas. El amoníaco es capaz de interferir no solo con el metabolismo de las neuronas, sino también con ciertos neurotransmisores, particularmente con el GABA, mismo neurotransmisor que mencionamos en el video anterior y que también es alterado por otras drogas muy comunes como el alcohol. Ahora, hay que decir eso sí que el amoníaco es una molécula muy irritante, que al ser inhalada llevaría a la tos y potencialmente a daños importantes en el sistema respiratorio. Pero la cantidad de amoníaco inhalada en el yenkem no tendría que ser demasiado elevada, en vista de que este iría a parar casi directamente al cerebro sin la oportunidad de pasar por el hígado primero para ser detoxificado. Así que para resumir todo, los efectos de esta droga serían el producto de una combinación de narcosis por CO2, hipoxia por desplazamiento provocada por el hidrógeno y sobre todo por el metano, y un estado de neurotoxicidad y desbalances en la neurotransmisión debido al amoníaco. Otro gas que podríamos tener en cuenta es el sulfuro de hidrógeno, el cual interfiere con el funcionamiento de las mitocondrias en un mecanismo similar a como lo hace el cianuro. Se trata de un gas altamente tóxico, pero que en pequeñas cantidades podría contribuir a mantener los efectos del yenkem al interferir con la capacidad de las neuronas para normalizar su función, al impedir que éstas generen la energía química necesaria para esto. El yenkem, más que actuar sobre receptores neuronales, es un cóctel que interfiere con el metabolismo del cerebro, una sobrecarga de toxinas que interfiere con la fisiología neuronal, llevando a síntomas depresores. Es literal veneno, bro. No es como la heroína, que la heroína no deja de ser un analgésico. El fentanilo también, lo que pasa es que es analgésico. Es para el dolor. Verga, qué locura, bro. Estoy loco, esto me dejó chiflado. Y disociativos, algo quizás similar, aunque no idéntico a los poppers, que tampoco actúan directamente sobre la neurotransmisión como si lo hacen otras sustancias de abuso. También hay que tener en cuenta que dependemos en gran parte de los reportes de los usuarios y que no hay una ciencia farmacológica estudiada detrás de esta droga. Y los reportes de usuarios pueden llegar a ser poco fiables, quizás exageran los efectos. Muchachos, no puedo cerrar este video sin mencionar tres cosas. La primera es una duda que preferiría no tener que aclarar, pero que sospecho va a surgir en los comentarios, y es si esto es equivalente a drogarse con pedos. Y no, las flatulencias humanas tienen una cantidad importante de nitrógeno, un gas inerte que proviene del aire que tragamos inadvertidamente cada día. Lo segundo que hay que decir es que el yenkem a priori no tiene nada que ver con parafilias extrañas. Y lo tercero es que la cantidad de bibliografía que hay al respecto de este tema es muy reducida. Más allá de reportes de noticias y entrevistas a usuarios, la información técnica es prácticamente inexistente. En este sentido, los conocimientos usados para la elaboración de este video provienen sobre todo de uno de mis libros favoritos, el Tratado de Fisiología de Gayton y Hall. Lo que acaban de ver es apenas una hipótesis. Si son estudiantes de medicina y quieren convertirla en una teoría en su tesis, por favor no lo hagan, replantéense sus decisiones y consideren apoyarme en Patreon o sencillamente... El dinerito no puede faltar, pero... Uf, qué locura, me acabo de quedar